veces medimos con dos varas. A nosotros con mucha tolerancia y a los demás como con mucha exigencia. Pero yo creo que se puede y se debe ser puntual. No hay ninguna razón para no hacerlo. Creo que de hecho se vuelve un mal hábito, nada más, ¿no? Gracias a Dios por ustedes que llegaron temprano y vamos a aprovechar bien el tiempo. Dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo se aprovecha bien el tiempo? Yo les voy a decir. Hay muchas maneras de aprovechar bien el tiempo, pero una muy buena manera de aprovechar bien el tiempo es orando. ¿Quién dice amén? ¿Por qué no oramos? Si están cómodas sentadas está bien, si quieren ponerse de pie también está bien. Dios eterno, poderoso, magnífico, sublime, excelso, eterno y Padre nuestro. A ti dirigimos nuestra oración en esta mañana, sabiendo, Señor, que de ti viene nuestro socorro, que no hay nada bueno que podamos obtener que no haya salido de tu buena voluntad y de tu mano. Hemos recibido todos los días de nuestra vida y a todas horas, Dios, bondades, misericordias y favores inmerecidos. Te damos gracias. Este es el día y esta es la hora, Señor, en que podemos ser agradecidas, conscientemente agradecidas de todo tu bien. No ha sido poco, Señor. Tú has sido vasto. Tú has sido vasto en tu gracia y en tu favor con cada una de nosotras y con todas las personas que amamos. Nos has dado mucho más de lo que te pedimos, mucho más de lo que merecemos, mucho más de lo que podemos administrar algunas veces. Pero aún en ello, Señor, tú nos ayudas. Gracias, gracias de todo nuestro corazón, gracias. Te pido que mientras damos gracias, por la mente de mis hermanas y por la mía pueda pasar como una película todas las cosas por las que tenemos que decirte gracias, gracias. Son nombres, son personas, son eventos, son fechas, son sanidades, son milagros, es protección, es ayuda, es sustento, son mesas puestas, Señor. Es haber saciado nuestras necesidades, es el compañero de nuestra vida, es la vida, es nuestra familia, es nuestra iglesia, es nuestro llamado, es nuestro ministerio, es nuestra congregación, es tu iglesia, es tu salvación. Todo, Señor, todo merece y merecería un día completo de gratitud. Gracias. Gracias por el privilegio que tenemos en esta mañana de orar y de oír de ti. Gracias porque nuestros ojos se abrieron un día y nuestros oídos despertaron a tu voz. Y tú puedes hablar y desde un púlpito a través de tus siervos, Dios, ministrarnos y nosotros saber que vamos a oír. Gracias, Dios. Gracias porque tu palabra nos es significativa, porque la podemos entender, porque la podemos leer, porque la podemos oír. Gracias, gracias. Gracias porque tenemos la libertad de abrir este lugar y compartir y cantar y abrazarnos y orar unos por otros. Muchas gracias, Señor. De verdad, permítenos con honra, con respeto, con la total inclinación y la actitud correcta recibir tu palabra, porque hoy, Señor, somos invitados a tu mesa. Tu mesa se ha puesto para nosotros y muchas veces narraste de aquellos que la despreciaron, que nosotros no, Señor, que comamos de lo que nos vas a servir y lo comamos con gratitud y con entendimiento. Yo te lo ruego, yo te lo pido, como sé que oyes, Dios. Gracias por los méritos y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanitas. Siéntense, por favor, vamos a empezar. En esta mañana, intencionalmente, quise hacer un poquitito más larga la oración
porque precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la oración. De hecho, me había puesto a hacer como un poema. Dije, les voy a poner como una adivinanza. Y les iba a decir, soy la más olvidada de tus reuniones. Soy la menos asistida de tus prácticas. Pero no le iban a atinar. Y entonces iban a decir cosas que nos iban a quemar. Entonces dije, no, mejor vámonos a los Hechos. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, al capítulo 1. Y vamos a meditar sobre la oración porque es importante para nosotras como creyentes reconocer en qué posición estamos respecto a este llamado y a este privilegio de orar. Acompáñenme, quiero que leamos 2 versículos para empezar, para abrir boca, y después los vamos a comentar y si Dios nos permite enriquecerlo con su misma palabra. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 2, versículo 42. Fíjense que ahorita traigo otra Biblia que es la Biblia de las Américas. Tiene otra versión, es buena, muy buena. De hecho, se las recomiendo para aquellas que dicen, ay, a veces no entiendo. Por favor, Biblia de las Américas, por aquí no sé si tenemos ya ahorita. Mira, esta está buenísima porque además es de letrota y ayuda mucho para las que nos cansa mucho, está padre. Y van a ver cómo dice la versión. ¿Tú tienes Reina Valera, Bets? Ahorita me la lees, quiero leerlo en 2 o 3. ¿Quién tiene Reina Valera? Tú, ¿verdad, Angie? Ok, voy a leerlo en esta, luego Betsy y cerramos contigo, Angie, por favor. Fuerte para que en la grabación se oigan sus voces, ¿vale? Dice así, Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cómo dice el tuyo? Fíjate que no cambia mucho, pero me gusta la riqueza con la que nos va a hablar de la palabra que quiero que hoy quede tatuada en nuestros corazones. En la Reina Valera habla perseverar, por aquí dice estaban firmes y en la mía dice se mantenían y se dedicaban continuamente. Entonces, estamos descubriendo o estamos profundizando en una palabra que yo quiero que hoy haga sentido en sus vidas. Perseverar. Me voy a quedar con la de Reina Valera. Es una palabra que a mí me gusta, la hemos oído mucho, todos la hemos, en la Reina Valera la tenemos como muy abrazada, muy familiarizada la palabra perseverar. Y creo que es perfectamente clara en lo que yo quiero que hoy nos quede asentado. Perseverar habla de algo mucho más, Gaby, que solamente hacer. No sé si lo notan. Perseverar es algo que te lleva a entender que es una actitud o una actividad que es ininterrumpida, contra todo pronóstico, que rompe incluso dificultades, porque dice perseveraban y me dice y estaban firmes, lo cual habla de que no era una conducta fácil de llevar, porque no se persevera que yo lo veo como con algo con esfuerzo. No se persevera, por ejemplo, para hacer lo malo. Decir lo malo es y hacían lo malo. Pero para hacer lo bueno sí habla de un esfuerzo, algo que requiere todo dominio y todos tus sentidos para hacerlo. Acompáñenme ahora y vamos a ver otro versículo similar a este, que está también en Hechos. Y vamos a, antes de pasar, quiero que vean, fueron 4 puntos cardinales en los que la iglesia del primer siglo estaba sustentada, y lo dice claramente. Estaban sustentadas en la iglesia en la oración, en la
enseñanza, en la coinonía o la comunión y en el partimiento del pan. Así lo narran las 4 versiones. Son 4 puntos cardinales, son 4 soportes, 4 pilares sobre los cuales descansaba la iglesia, no la congregación. Recuerden que nosotros tenemos que cambiar el chip de congregación a iglesia. Nosotros somos iglesia, y cuando tú pienses en iglesia vas a pensar en el cuerpo de Cristo, en un organismo vivo para Cristo, con ministerios y funciones divinas y eternas, a diferencia de que, por ejemplo, si pensamos en congregación, pensamos en ministerios, y el ministerio es terrenal, ¿sí? El ministerio es local, pero el llamado como iglesia es eterno. Si me están siguiendo. Entonces, la iglesia, no la congregación, la iglesia se sustenta en esos 4 pilares. Y vean en Hechos capítulo 1, versículo 14. Nuevamente voy a leerlo en mi versión, luego Betsy y luego Angie. Dice 1:14. Todos estos estaban unánimes junto con las unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo dice la tuya, Bets? Ok, Angie. Vean, me encanta. Aquí en esta porción de la Biblia donde empieza a contar toda la historia de cómo se llevó la iglesia en el primer siglo, lo primero que va a destacar el escritor es que era una iglesia perseverante, y vamos a ver en qué. Miren, hay relaciones, hay vínculos afectivos, llámese familias, amigos, hermanos, que tú los vas a ver caminando juntos por mucho tiempo. Eso no te debe admirar. Lo que te debes hacer la pregunta es, ¿qué los une? Eso es lo interesante. De repente dices, mira, esos dos son amigos desde hace mucho, aquellos, aquí siempre andan juntos, mira, a ellos, desde chiquititos. Eso suena bien. Suena bien oír que alguien está junto a otra persona, porque estamos llamados a vivir en unidad. Pero la pregunta es, oye, ¿y qué los une? Y oí algo que me dolió, porque pues yo ya estoy entrada en años y mi relación de matrimonio ya también es una relación de la tercera edad. Oye, de la tercera, de la cuarta, ya tenemos que entrar a todas. No, quiero decir, ya no estamos en los primeros años y tienen formas de ser. Pero escuché, más bien lo leí en un artículo que decía que las parejas después de muchos años, cuando no promovieron en su matrimonio una buena comunicación o unos buenos vínculos, necesitan vivir peleando para tener algo con qué unirse. Boink. Y entonces reflexionas y dices, qué fuerte que nuestra necesidad de mantenernos unidos a alguien, aunque sea peleando. Y bueno, las que son jóvenes dirán, ¿a poco pasa? Y las que estamos de mi forje decimos, ellos, y se van a enfatizar mucho en el libro de Hechos, que los verían juntos. ¿Se acuerdan que siempre estaban juntos? Que incluso el llamado fue a que fueran en parejas a compartir la palabra. Se reunían por las mañanas en el aposento alto, se reunían, el mismo Señor los llamaba a estar juntos. Y eso iba a incomodar a mucha gente. Pero aquí lo importante es que además nos advierte de algo,
Y el escritor de este libro de los Hechos quiere dejar claro que Él los unía para que no hubiera duda. Los unían 4 cosas: la oración, los unía la enseñanza, es decir, el mismo Dios, los unía la comunión en la misma fe y los unía el partimiento del pan, que no es otra cosa que recordar el sacrificio de Cristo. Hermanas mías, si no estuviera Cristo y el Evangelio en medio de nosotras, muchas de nosotras ni amigas seríamos. ¿Están de acuerdo? Si tú te encuentras a menudo diciendo, oye, es que no tengo amigas en la iglesia, es que nadie me saluda, es que no hablo con nadie, es que como que todas son distintas, o muy grandes o muy jóvenes, yo te voy a decir una cosa: no es una iglesia en la que te tengas que adecuar ni por preferencias, ni gustos, ni vas a compartir gustos de comida, ni gustos de nada. A unas nos va a gustar el cabello corto, a otras largo, a unas rubias, a unas van a comer carnitas, como mi hermano. Ahorita le digo, ¿de dónde vienes? Y se me echó unos taquitos de barbacoa de carnitas. Le dije, bárbaro. Sí, le digo, sí que le vas a dar alabanza al Señor. No sabemos, algunas vamos a comer verduras, otras vamos a comer carne. No estamos aquí por afinidades. Nos unen las mismas cosas que unieron a los primeros discípulos, o nos separan las mismas. Nunca vuelvas a pensar como iglesia del Señor que te alejas de una hermana o de una iglesia porque no tienes afinidades. La única razón es que en uno de esos 4 puntos, una de las 2 no está. O no estamos en la doctrina correcta, o no estamos entendiendo igualmente el sacrificio de Cristo, o no tenemos el mismo amor por la oración, o no tenemos el mismo amor por la enseñanza. No te sorprenda. Si tú no perseveras en estos 4 puntos, no te sorprenda que como en el mar, de repente dices, ¿qué hago yo hasta acá? ¿Te ha pasado que te quedas así quietecita en el mar? Ay, hasta lo sentí. Pastora, ¿no? Y te quedas ahí, de repente tú dices, no moví ni un dedito. ¿Y dónde estás? Sabrá Dios. Algunas veces muy al fondo, con mucha dificultad para volver, y otras muy a la orilla, bien revolcaditas. La pasividad es lo más peligroso. Porque un día vas a voltear y vas a decir, ¿por qué estoy aquí? Y lo más seguro es que digas, es que no me ayudaron, es que no me dieron. Y yo te voy a decir con todas sus letras, no perseveraste. No moviste tus bracitos, tus piecitos hacia donde teníamos que ir todos. ¿Y en qué perseveramos? Porque recordamos al apóstol Pablo y él lo decía muy claro, una cosa hago, prosigo a la meta, y suena romántico, pero dices, Pablo, ¿y qué es eso? Porque decir prosigo a la meta puede significar muchas cosas, ¿están de acuerdo? Para algunas que a lo mejor venimos todos los domingos y nos sentamos, creemos que estamos prosiguiendo a la meta, pero no creo que se parezca en mucho a lo que el apóstol Pablo hacía. Pero estos puntos nos dejan claro. Cuando alguien dice, oye, persevera, sí, no estamos perseverando en seguir asistiendo, lo cual está bien, y las felicito. Perseveramos en algo mucho más profundo. Persevero para tener claro lo que creo y defenderlo aún de mí misma. Yo he creído y estoy en este lugar y formo parte de la iglesia del Señor porque he creído que siendo yo pecadora, Cristo pagó por mis pecados. Fue a esa cruz cuando yo tenía que haber ido y fue el intercambio más hermoso que pudo haber en mi vida, y eso me une. Pero a lo mejor silenciosamente, alguna de aquí no está bajo ese entendido y nos vamos a separar en algún punto. Amós dice,
¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Andarán un ratito. Pero esas relaciones de las que te estoy diciendo, oye, llevan años, mira, y sigue, y es su amigo de toda la vida. Yo he visto relaciones, vínculos muy peligrosos. No porque estemos juntos está padre. He visto matrimonios que juntos son dinamita y por separado son dos preciosas personas, pero juntos, decía mi pastor, ni difuntos. No es el hecho de estar juntos, es que nos está uniendo. Y esta mañana yo quiero que tú sepas lo que nos une, porque lo que nos une también nos puede separar si no lo administramos y si no lo gestionamos y si no nos comprometemos. Mientras una de nosotras no venga a este grupo con la misma claridad y el mismo valor del evangelio que todas tenemos, siempre va a estar separada, aunque aquí esté. Y específicamente esta mañana yo quiero hablar de uno de esos 4 pilares, porque creo que nos hemos esforzado como iglesia, dije como iglesia, ¿verdad? Pero también como congregación, nos hemos esforzado a perseverar en una sana enseñanza. ¿Quién dice amén? Nos estamos dedicando a aprender. Y si tú no te estás dedicando a aprender, yo te animo a hacerlo. Es más, te lo demando. Te exijo que te unas al aprendizaje, porque ellos ¿en qué perseveraban? En la enseñanza. Era necesario que siguieran aprendiendo, porque de lo contrario, con que uno creyera otra cosa, entendiera otra, ¿qué iba a ser? Un cáncer. Iba a empezar a contaminarlo todo. ¿Lo han vivido? Como una pequeña cosita, en lo que quieras. Se mete como humedad y sin darnos cuenta, ya estamos en otro lugar y entendiendo otras cosas. Por eso la perseverancia en la enseñanza era importante. Pero aquí y esta mañana lo que yo quiero animarlas es perseverar en la oración. Y saben, así como de repente se oyen cosas como que las mujeres no podemos ser amigas y que entre las mujeres puro chisme, eso no me gusta. ¿Hemos dado mala fama? Sí, ahora sí que nos lo hemos ganado a pulso, te he de decir. Pero para la gloria de Dios somos nuevas criaturas y podemos atrevernos a decir, en cuanto a mí eso ya no aplica. ¿Quién dice amén? Y mi deseo de verdad, como amiga, como hermana, como pastora, es que todas nosotras tengamos más áreas en nuestra vida donde digamos, ey, párame tu carro. Eso era antes, ya no. Porque esas son las victorias que le damos a Él. Pero cuando todo el tiempo estamos, sí, ya ves que yo soy bien pecadora, y yo no, decimos, no. Y en una de esas áreas y de esas cosas que también se escuchan mucho en las iglesias es, bueno, es que la oración, la más olvidada de todas las disciplinas espirituales. Alguna vez escuché un comentario que decía que la popularidad de un pastor se mide con el número de asistentes los domingos a su congregación. Díganme si no, hay pastores bien populares y mega congregaciones, está bien. Pero dice, pero si quieres medir la popularidad de Jesús, preséntate en el grupo de oración. Y les digo algo, no hay proporción. Es descaradamente desproporcionado el eco de una alabanza un domingo contra el eco de un grupo de oración entre semana. No hace sentido. Y yo creo y quiero retar esta mañana como iglesia, como hermanas, a cuestionarme y decirme a mí misma, ¿por qué no oro? ¿Por qué no oro?
Y no me refiero a esa oración de todo el tiempo, al despertar y al orar en los alimentos y cuando tienes una necesidad. No, no, no. A esa práctica perseverante que incomoda la pasividad de una vida. Esa práctica dominante, prioritaria, que incomoda incluso a los que viven contigo. Ya vas a orar. Pero primero vas a orar. Si todavía nadie te hace esas caritas, todavía no oras. Si cuando se acercan a ti, todavía no viene alguien a decir, ¿podrías tomar mis manos y orar? Es que saben que de ese pie cojeas. Incluso cuando alguien de oración te dice a ti, permíteme, vamos a orar, y tú sientes que te está dando el avión y que yo quería otra cosa, entonces tienes un problema. Porque la popularidad y el lugar de Cristo como Señor y suficiencia para tu vida es solamente de palabra. A Él se le busca y a Él se le encuentra en lo íntimo. ¿Y qué es lo íntimo? La oración. Incluso Él dice que la oración en lo íntimo es la que Él más ama. Y les digo una cosa, la oración en lo público es el reflejo de tu oración en privado. Tu vida externa es el reflejo de tu vida en lo íntimo. Por eso a veces no nos sale lo cristiana, porque no está nutrido, no lo vives. Entonces como que pues sí, posar un dominguito pues sí cuesta trabajo. De repente dices, ¿en qué iba? ¿No? Y volver a agarrar el hilo te cuesta trabajo. ¿Dónde está la solidez de un matrimonio? ¿En lo privado o en lo íntimo? ¿Dónde está la fortaleza de un edificio? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? ¿Dónde se ve la fuerza de tu relación con Cristo y la mía? Yo aquí puedo fingir, hermanas. Ustedes también. La verdadera razón, la importancia, el peso, la longitud, la profundidad, la anchura de mi relación con Dios, ustedes no la pueden ver, aunque la pueden adivinar por el tamaño de lo que puedas ver por afuera. Y cuando tú ves por afuera una vida debilitada, intranquila, ansiosa, temerosa, por favor, atrévete a decir, hermana, cuida de lo íntimo. Y no sé si lo han visto, pero nos pasa. Queremos tomar de la intimidad de otro para mi fortaleza. Y cada quien tiene que trabajar su propia relación con Dios. Ha habido unas situaciones en mi casa, problemas con el agua y que no se va y el drenaje y que desasolvar, cosas que yo en la vida había oído, pero que llevo varios días orando en mi coladera. He entendido cosas y fíjate que Cari sí le sabe. Cari es así como que le encanta lo de la construcción y la albañilería. Ella le da órdenes a los maestros y todo. Yo no. Ella lo vivió con su papá, con ellos, siempre esa parte de ver cómo se hicieron las cosas, de dónde viene. Cari, yo no. Yo siempre pensé, si me hubieras preguntado de dónde vienen los peces, yo te diría del súper. Si quieres comer un pescado, ¿dónde lo comes? Pues en el súper, en el área de congelados o de refris. Habemos personas así, ¿sí están de acuerdo? Que no sabemos de dónde vienen muchas cosas. Bueno, últimamente y anoche preparando la clase, recordando, dije, gracias Dios, fíjense lo que les voy a decir. Es aquí, entre amigas. Gracias Dios, porque me estás haciendo transparente mi casa. Ver lo que hay detrás. Porque en las lluvias pasadas se empezó a meter la humedad del techo.
tuve que entender el fenómeno, ¿no? Que arriba la inclinación está así, y entonces se hace un charquito. Y entonces te preguntas, ¿y quién lo inclinó así? ¿No? Pero bueno, ya no voy a preguntar. Pero hagan de cuenta que descubrieron mi casa, que es su casa, por cierto, cuando quieran, y las paredes, porque al llover también, la humedad del piso estaba traspasando, del pasto estaba traspasando, y literal lloraba el muro. Yo no había visto eso. Y dije, ¿qué? Entonces, en todos los casos, a las personas a las que les llamamos, uy, no, ya saben. O sea, hay que quitarle el foco, el techo, fatal. Imagínate el del muro llorón, no, casi que tenemos que cambiarnos de casa. Y ahora con el drenaje, no. Uy, no, va a ser una obra como de, no, yo ya estoy así que, y anoche decía, Señor, gracias porque me estás mostrando y enseñando a ver a través de las paredes. Y me enseñó, hermanas, y he reflexionado que nuestras vidas, solamente esto es lo de afuera, es el muro, pero que hay humedad, que hay fugas, que hay drenajes tapados, y que yo veo a mi esposo tomando decisiones, hay que hacer esto y lo que se tenga que hacer, esa es su palabra, lo que se tenga que hacer. ¿Por qué nosotros no lo decimos de nuestra vida de cristianas? Pues lo que se tenga que hacer. Y si hay que cambiar las tuberías, hermanas, ¿va a costar? Sí, pero las vamos ¿a qué? A cambiar. Porque esta apariencia, este cuerpo, hermanos, es el inmueble, nada más. Y si queremos una casa fuerte, resistente, necesitamos revisar los cimientos, necesitamos revisar la impermeabilización, necesitamos revisar la cañería, ¿me entienden? Necesitamos revisar de nuestra vida cómo está mi relación con Dios en la oración. Porque es la oración la que destapa lo que de no destaparse puede causar un caos. Es la oración la que revela en mi vida lo que hay en mi corazón. Pero también es la oración la que va a llenar mi vida de lo que se tiene que llenar en mi corazón. Y les decía, en muchos momentos se ha dicho que la oración en las iglesias es lo menos practicado y duele. Porque si de algo nos nutrimos es de la oración. En un servicio podemos cantar 3 horas y nadie dice nada. Podemos incluso tener una enseñanza larguita y decimos, ay, qué rico, ¿no? Está muy buena. Pero si yo ahorita me dispusiera a orar y tal vez tardara 1 hora, 2 horas, algunos no estaríamos muy fuertes en eso. Y los apóstoles dicen que perseveraban en esas 4 cosas. Y si se dan cuenta, la oración era la primera. El libro de los Hechos manifiesta un trabajo que hicieron por mucho tiempo a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál era el medio? ¿Cuál era el medio de conexión con ellos? La oración. Antes de ese momento en que ellos estuvieron en el aposento alto y recibieron, cuando estaban unánimes al Espíritu Santo, antes de eso, ellos eran un grupo de discípulos miedosos. Es más, se peleaban un chorro, enemistados, incrédulos. Si tú no sabes, yo escucho a menudo que dicen, pero yo no tengo mucho que platicar con esta hermana. Reúnete a orar. Nosotras no tenemos que ser afines en los gustos ni en las preferencias. No nos tiene que gustar comer lo mismo. Es más, no tenemos que ser de la misma edad. Somos de un mismo sentir, que no es lo mismo. De una misma fe.
Nos une Cristo, nos une su sacrificio, nos une la certeza de que fuimos compradas a precio de sangre, y eso lo defendemos creyendo en la oración. De otra manera, nuestra doctrina, nuestra fe se va a desviar hacia asuntos externos. Y debiendo limpiar las tuberías, vamos a creer que lo que necesitamos es nada más pintar la fachada. Cari. Ujú, ujú. Y algo importante, Cari, es exactamente, orar es humillarse. Y fíjense, me gusta que la insistencia de este libro de los Hechos es perseveraban, lo cual quiere decir, no crean que era fácil, se tenían que mover de un lugar a otro para encontrarse todos y orar, porque sería muy fácil decir, cada quien oraba en su casa, y así estamos en una era de házmela más fácil, pero se unían. Y tenían que ponerse de acuerdo en lo que iban a orar, y tenían que volver a establecer antes de la oración que nos une. Si sabemos que Él es el Señor, que vino, murió por nosotros, nos ha hecho sus hijos, y volver, y eso nos humilla. Todo lo que nos haya autoexaltado fuera, en la oración lo ponemos. Y fíjense, perseverar es una palabra que hoy el mundo la usa como hábitos. De hecho, está muy de moda, ¿no? Tener buenos hábitos. Hay muchos libros, bestsellers, que dicen para que tengas buenos hábitos. Bueno, para el lenguaje bíblico es persevera, porque en lo que perseveres, de eso vendrá el fruto que recibas. Recuerden en Génesis, cuando el Señor decía que la gente antes del diluvio no describió que hacían lo malo, describió que perseveraban en lo malo. Así que Dios pone sus ojos en este hábito de la perseverancia, porque ¿qué creen? Todas lo tenemos. Todas estamos perseverando. La pregunta es, ¿en qué? ¿Por qué hay matrimonios tan en crisis? No porque tuvieron un problema, es que perseveraron en ese problema. ¿Sí? ¿Por qué hay problemas de adicción? No porque tengas una inclinación a algo, es que perseveraste en eso. Si perseverar en las cosas inadecuadas tiene un fruto, también perseverar en las cosas santas debe dar el fruto. Para Dios era importante que que la iglesia del primer siglo perseverara en la oración, y lo sigue siendo para nosotros. Por eso les decía que esta mañana, tengo contra ustedes y contra mí que hemos dejado de orar, que no hay una relación, una correspondencia entre la fe que decimos tener y el tiempo que dedicamos a la oración unánime. Porque también en la unidad, y me encanta porque hasta parece pleonasmo lo que usa el Señor, juntos unánimes. Y es que quiere decir, juntos es así, unánimes es con la mente. Algunos de nosotros aquí estamos juntos, pero todavía nos falta la unanimidad, y esa se da a través de la oración, a través de ese tiempo en el que nos ponemos. Además de hablar de nuestros problemas, nunca vuelvas a hablar de un problema que no has orado.
Nunca hables más de tu problema que lo que hayas orado por ese problema. Porque estás confiando más en el hombre que en Dios. Si lo platicaste más veces al hombre de lo que se lo platicaste a Dios, ¿dónde está tu confianza? En el hombre. Y como lo hablábamos hace 8 días, cuídense, hermanas, cuidémonos de no estar buscando la compasión del hombre. Yo sé que todas hemos pasado por ahí. Esa inclinación a ponernos chipil, a que me vean en la iglesia, sniff, 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 a que me digan, hermana, todo bien. Y ya te lo dijo una hermana y ya te fortaleciste y tiene que pasar la segunda, la tercera, la cuarta, para que tú sigas así. Nosotros tenemos que saber que al único que inspiramos compasión, y la compasión que da respuesta a mi vida, es que Él tuvo compasión de las multitudes. Y cuando yo sé y busco la compasión de Dios, la busco en privado y la busco en oración. Los grupos de oración tienen que ser los más recurridos, porque en ellos está la fama de Cristo. En la iglesia está la fama, decíamos, del pastor, de los líderes, del predicador. Así que te hago una pregunta. ¿En qué estás perseverando? Considerando perseverancia, el término perseverancia, como una insistencia en algo. ¿En qué perseveras? Porque todas estamos perseverando en algo. Y te quiero hacer esta pregunta frontal como hermana para que podamos considerar por qué entonces vivo y tengo lo que tengo y por qué los resultados de mi vida. Les doy una pequeña definición que puse de perseverar: es persistir firmemente en una cosa. Persistir firmemente en una cosa. Y les tengo que confesar que me di cuenta cuando preparaba esta clase que yo he persistido en cosas incorrectas. Por ejemplo, según yo no soy rencorosa y todo perdono y no sé qué. Y me di cuenta que pasaron 2 días yo hablando con una persona del mismo tema. Entonces me di cuenta que yo estaba perseverando en un conflicto. Hermanas, ¿en qué estás perseverando? Bien lo dijo el Señor, no se cansen de hacer el bien. Algunas de nosotras estamos perseverando, y perdóneme que lo aplique tan prácticamente, pero es necesario. Si tú estás esperando quitar malos hábitos para que entren los nuevos, estás en un error. Estas prácticas fueron transformando la vida de esos hombres, y al introducir las disciplinas espirituales correctas, las que no lo eran se fueron. Cuando tú dispongas un tiempo para estudiar la palabra, te vas a dar cuenta que sin haberlo considerado se fueron otras prácticas. Yo tengo testimonios de hermanas que me dicen, yo pasaba viendo televisión horas. Tengo mucho tiempo que leyendo la palabra y haciendo mi estudio de libro, ya no tengo tiempo. Es practicando como estos hombres, y empezaron así su ministerio, como ellos encontraron la vida nueva y la transformación. Mientras la oración, la enseñanza, la comunión con los santos no sea para ti un tema importante, estarás pidiéndole permiso a tus malos hábitos para que te permitan darle un lugar a Dios. Acompáñenme a un momento crítico y clave en la vida de la iglesia del primer siglo. A mí me gusta mucho el encuentro que tuvieron Pedro y Cornelio. ¿Les gusta ese encuentro? A mí me gusta. Es realmente una analogía del encuentro de lo divino con lo terrenal, pero me gusta una característica en la cual Dios vinculó 2 vidas y cambió todo el rumbo de una nación y de
y de los hechos, ¿verdad? Vamos, por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 9 a capítulo 10. Lo voy a leer en la nueva versión, la Biblia de las Américas, y ustedes me siguen en la que tenga. Me va a gustar oírlo en todas. Dice, capítulo 10 de Hechos: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa que daba muchas limosnas al pueblo judío. Hasta aquí la descripción de Cornelio describe a un creyente. ¿Están de acuerdo? Cualquiera de nosotros podríamos reunir esa característica. Lo que hace ahora extraordinario a Cornelio a los ojos de Dios es lo que viene después. La práctica en la vida de Cornelio como evidencia de ese hombre piadoso y de esa fe que él sustentaba. ¿Y cuál era? Que oraba. Cuando yo veo a un creyente, salud, o cuando ustedes vean a un creyente, les suplico que asuman que es alguien que ora. Si tú encuentras a alguien en la calle y resulta que somos cristianos, en lugar de pasar al tema de dónde te congregas, oye, ¿a qué hora oras? ¿Podemos orar juntos? ¿Y si unimos nuestras oraciones? Porque si somos cristianos tenemos una práctica en común, por una mutua fe. Pero ¿sabes qué les decimos, Karen? ¿A qué hora sales por el pan? Si es hombre y mujer, ¿verdad? Pero difícilmente le dices, oye Irma, ¿eres cristiana? Y les pregunto, ¿dónde te congregas? Who cares? ¿Qué versión de Biblia hoy? ¿De verdad eres cristiana? ¿A qué hora oras? Porque quiero orar contigo. Yo para eso quiero tenerla cerca. Ojalá y viviéramos todas juntas, cerquita. ¿Por qué crees que vivían juntos? Lo dirían ahora los chavos, pues para compartir gastos. No, para orar juntos. Ese era su privilegio. Entonces, ¿qué hacía Cornelio? Oraba a Dios continuamente, como a la hora novena, y vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Sabes que en la oración puedes oír tu nombre? En la oración puedes escuchar claramente la voz de Dios hablando tu nombre, consolándote, exhortándote, abrazándote, estimulándote a las buenas obras. Y nadie va a decir tu nombre con más ternura y con más amor que Dios. Yo sé que aquí hay muchas que necesitan consuelo y oír su nombre. Está en la oración. Y le dice Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones. ¿Cuáles puso primero? ¿Qué fue lo primero delante de Dios? No fueron las limosnas, no fueron las alabanzas. ¿Qué fue? Tus oraciones. Han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Tan grande estaba a los ojos de Dios Cornelio por su tiempo y su práctica en la oración, que ni siquiera fue al revés, porque al revés hubiera sido a Pedro decirle que fuera por... No, a Cornelio le dio la instrucción. Ve por lo tuyo, ve por tu porción. Y vemos como en Pedro también recibe la instrucción. Pero Pedro era un discípulo, ¿verdad? Se entendía que los discípulos oraban. Hermanas, ¿dónde nos vamos a vincular cuando estés orando? Y yo también. Ahí. Y consideren esto como una invitación tajante a sus vidas. No hay fortaleza, no va a haber crecimiento si no tienes una vida de oración perseverante. Y pensaba ahorita en Gaby. Gaby, esta última semana hemos estado hablando un poquito de algunas cosas.
Y hoy te lo digo públicamente. Ora. Ora y no vas a necesitar más nada que eso para saber cuándo, dónde, quién y todo lo que tienes lleno en tu cabeza de preguntas. Una vida confundida, temerosa, es una vida carente de oración. No esperes que te convoquen. No esperes a tener las mejores palabras. Y voy a terminar con una frase que me enseñó mi pastor. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Oramos. Señor, Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, dador de vida, de esperanza, el dador de todas las cosas, el soberano del universo, el que nos hizo con sus manos, el que eligió el color de nuestros ojos, el Dios que nos formó y nos puso en el lugar donde nacimos, en el vientre que nacimos, el Dios de nuestra niñez, el Dios de nuestra juventud, el Dios de nuestra realidad, de nuestro presente, el Dios de nuestra mente, el Dios de nuestros pensamientos, el Dios al que no le podemos ocultar nada, que conoce nuestro despertar y nuestro acostar. A ti, Señor. A ti dirigimos esta oración en esta mañana como una señal de arrepentimiento por haber dejado de practicar el privilegio de invocarte, de decirte cuánto te amamos y cuánto te necesitamos. Perdónanos, Dios, por todas las cosas que hemos puesto en los oídos de hombres cuando tendríamos que haberlo puesto en tus oídos. Perdónanos por insistir y perseverar en el error y olvidarnos de las disciplinas que nos fortalecen como iglesia, como cuerpo de Cristo. Perdónanos, Dios, por no haber escuchado tu voz en lo secreto, por no haber fortalecido nuestra vida en lo secreto, por descansar en la oración de otros y no confiar en la que puede salir de nuestros labios. Perdónanos, Dios, por no tener incluso palabras con que hablarte cuando tú nos has dado todas las palabras para relacionarnos. Tenemos un lenguaje en Cristo. Señor, hoy te necesitamos. Hoy te necesitamos tanto como cualquier otro día. Te necesitamos en el día soleado y en el día nublado. Te necesitamos en medio de nuestras preguntas internas y de nuestro llamado. Te necesitamos mientras criamos hijos y mientras los deseamos. Te necesitamos en la adultez de un matrimonio, pero te necesitamos también en los primeros años. Te necesitamos con niños pequeños y niños adultos. Te necesitamos los que lideramos y los que somos liderados. Te necesitamos aún por las tormentas que quieren levantarse y las que ya se fueron. Te necesitamos, Señor, todos los días. Tú eres el centro, tú eres el motivo, tú eres nuestro único lugar seguro. Eres la roca en Cristo. Hemos deshonrado, Dios, el llamado y hemos deshonrado el privilegio de ser tus hijos cuando anteponemos otros dones y otros llamados como prioritarios. Permítenos conocerte más en lo íntimo. Te ruego, Dios, que este grupo de mujeres experimente en los próximos días, meses y años el privilegio, el deleite de ir a lo profundo, en la intimidad, en ese abrazo que solo das cuando estamos a solas. Ese consuelo que mis hermanas necesitan, Dios. Venga en esos tiempos de oración, que los anhelemos, que nos urja, que se calle la gente, que se vaya el mundo para podernos refugiar en el lugar secreto para estar contigo. Que no haya nada más importante en nuestra agenda que despertar a buscarte.
y encontrarte. Gracias, Dios. Gracias por recordarnos que hay un lugar, que hay una práctica especial para nosotros que hemos olvidado. Te ruego por una iglesia y una congregación que ora, que seamos conocidos por los cercanos y los lejanos como una oración que ora. Gracias, Dios. Gracias por las diferencias que podamos tener, pero te doy muchas más gracias por los puntos de encuentro. Bendice este tiempo, Dios, en que tu palabra va a ser puesta en nuestro corazón. Que seamos buena tierra y que todo te glorifique a ti, Padre. Gracias por esta congregación que has puesto en este lugar para que abrace, consuele, enseñe y disipule al que lo necesita y al que es llamado. Muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo, agradecidas de antemano porque tu palabra no regresará vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos.